Los invito a estudiar Mateo capítulo 4. El versículo 1 de este capítulo nos muestra que a esta altura eran bastantes las personas que seguían a Jesús. Por eso él escoge una parábola llena de significado, la parábola de los 4 tipos de suelos o corazones que existen en el mundo. ¿Por qué les habló en parábolas si al parecer los discípulos deseaban la aplicación del mensaje sin representaciones o símbolos? Conforme se multiplicaba la gente, también aumentaban los creyentes superficiales, incluidos aquellos judíos que buscaban solo ocasiones para hacerle caer. Entonces, solo los verdaderamente interesados buscarían las lecciones que escondían sus parábolas. El sembrador salió a sembrar, dice el verso 3. Jesús salió del cielo con el objeto de sembrar en los corazones la semilla de la palabra de Dios. Pronto Jesús notó 4 clases de personas oyentes dentro de las multitudes que le seguían. En primer lugar están aquellas personas representadas por el camino. Estas son los que oyen la palabra, pero luego viene Satanás y quita la semilla que impide que germine en los corazones. Estas son las personas que escuchan la palabra de Dios por distintos medios actuales como redes sociales, asisten a diversas actividades religiosas, sin embargo, nunca se comprometen con Él ni toman una decisión. El diablo quita inmediatamente toda impresión que la palabra de Dios hace en su mente y entonces se pierden. Luego están las personas representadas por los pedregales. Estos también oyen la palabra de Dios, pero además de oír, reciben con gozo en sus corazones. El problema es que pronto, cuando vienen las dificultades, las tribulaciones a causa de la palabra de Dios, dice que por no echar raíces tropiezan y también se van. Estas son las que ingresan a la iglesia por medio del bautismo, pero espiritualmente no siguen creciendo, no hacen nada para autoalimentarse más, se vuelven cristianos pasivos y en el momento cuando viene la prueba, incluso una mala mirada dentro de la iglesia o un problema familiar o financiero, su fe tambalea y abandonan el camino. Jesús continúa y ve un tercer grupo de personas y estas son representadas por los espinos. Estos también oyen la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, dice acá el versículo, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el grupo muy especial porque a diferencia de los otros dos, se queda, pero no puede echar raíces. Acá la semilla nace e incluso crece, pero a la hora de querer dar fruto no podrán hacerlo porque habrán malas hierbas que lo evitarán. ¿Cuáles son esas malas hierbas? Los afanes de este siglo, el engaño, las riquezas y las codicias de otras cosas, dice el verso 19. Muchos que podrían ser fructíferos en el servicio de Dios se dedican a adquirir riquezas. La totalidad de su energía es absorbida por las empresas comerciales y se sienten obligados a descuidar las cosas de naturaleza espiritual. Muchos llegan a estar absortos en los negocios que no tienen tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para buscar y servir a Dios. A veces su alma anhela la santidad y el cielo, pero no tienen tiempo para apartarse de los ruidos de este mundo a fin de escuchar el lenguaje del Espíritu de Dios que habla con majestad y con autoridad. Las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo en supremas. Es imposible que la simiente de la palabra de Dios produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. Y finalmente tenemos el cuarto grupo. Está representado por la buena tierra donde la semilla cae, brota, luego crece y después da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando Cristo contó la parábola, este grupo estaba representado por los discípulos y muchos más que después de su muerte y resurrección iban a dedicarse a la difusión de la verdad y al crecimiento del reino. Ahora este grupo también está representado por todos aquellos que en medio de los aprietos
de compromisos materiales sacan tiempo provechoso para dar fruto. No quiere decir que no sean tentados por los afanes de este mundo, no significa que no enfrenten dificultades y pruebas. Marcos concluye el capítulo describiendo las tempestades que los discípulos afrontan por entrar a la barca con el maestro, pero cuando se presenta la aflicción, el verdadero cristiano no se inquieta, no pierde la confianza ni se desalienta. Dios nos colocará en lugares específicos en este mundo para que podamos desarrollarnos y dar fruto. Por eso Marcos pasa al tema de la luz, que no se pone debajo de una cama, sino en un lugar alto, dice, para alumbrar y disipar la oscuridad. Todo cristiano que da fruto es aquel quien el Espíritu Santo lo utiliza para contribuir a disipar la oscuridad espiritual que mantienen las tinieblas aquellas mentes de los seres humanos que no tienen a Dios. Marcos dice que así como aquella semilla que brota en la tierra y produce grandes frutos con el tiempo, nuestro comienzo puede ser también insignificante, pero llegará a dar grandes resultados posteriormente si decidimos trabajar por el Maestro. Dios abrirá el camino si en nosotros hay voluntad de hacer cosas por Jesús como Él las hace por nosotros. Que Dios te bendiga, que pases un hermoso día.